Noche de sábado. Todo el aire, los cielos, el vasto mundo ebrio dan vueltas y más alrededor de este cuarto, esta cama, esta luz, esta hoja. Toda la vida, toda vibra frágil y densa, o brilla por ahí, o se rompe en lo oscuro. Toda la vida vive, toda la noche es noche, el mundo, mundo, todos están afuera, están fuera de aquí, de mi ámbito. Para todos es sábado, es la noche del sábado, y yo estoy sola, sola, y estoy sola, y soy sola, aunque a veces, un sábado de noche, me invada a veces una nostalgia de la vida. Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Estábamos escuchando la transida voz de Idea Vilariño leyendo Noche de Sábado, esta semana dedicada obviamente a esta gran poeta que de alguna forma se ha vuelto a presentar, ha retornado su presencia a Montevideo y a Uruguay a través de la edición del Diario de Juventud de Idea Vilariño, casi 500 páginas que recobran la vida, el diario íntimo de Idea, desde 1937 a 1945, cuando culmina el Diario de Juventud. Podríamos decir que Idea está en el umbral, a punto de entrar a ser la Idea Vilariño que conocimos todos, o que fue, digamos, de alguna forma quedó consolidada en el panorama literario y cultural del Uruguay del siglo XX, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a que en 1945, con 25 años, ella ya edita a través de Emilio Uribe su poema La Suplicante, y de alguna forma, edita su primer libro, aunque sea un librito, y consigue un empleo, y se le mueren el padre, la madre, o sea, de alguna forma cierra un ciclo de juventud y se inicia un ciclo, digamos, de escritora que comienza a encarar, digamos, la poesía de una forma más pública. Hasta ese momento, como ella dice, yo soy sola, y es algo que se reitera a lo largo de su diario de juventud, no solamente la soledad, sino una especie de vocación por la soledad, una idea, pues valga la redundancia, una tendencia que ni ella misma se pregunta por qué, cuando está enamorada, cuando está con Manuel Claps, cuando hacen proyectos juntos, ella igual siempre se ve sola, rehuyendo todo compromiso de pareja, en fin, toda la vida sexual y romántica y amorosa empieza a surgir en este diario de juventud de Idea Vilariño, alguien que si algo fue muy valiente, aparte de ser muy inteligente, muy sensible y tener ese don de la poesía. ¿Por qué? Porque en el diario de la juventud, y presumiblemente en el resto de los diarios que no han sido publicados, pero que van a ser publicados, ella centrada en sí misma, da un panorama muy casi inmisericordia, ¿no? O sea, no perdona a nadie y tampoco se perdona a ella misma, va exponiendo todo, siempre muy centrada en sí mismo. Simplemente por contarles algo, su médico psiquiatra era José Pedro Cardoso, en ese momento diputado socialista, después llegó a ser presidente del Partido Socialista, y José Pedro Cardoso le plantea varias veces, una vez le dice, ojalá yo pudiera recetarle afecto, otra vez le dice, usted tendría que ir a fiestas o hacer gimnasia o militar en alguna de las causas sociales que la mueven, digamos, para tratar de descentrarla, pero Idea estaba total y absolutamente centrada en sí misma. Pero después en el segundo y tercer bloque vamos a hablar con Eber Raviolo, editor de Banda Oriental, que supo editar parte de la obra de Idea, no la poética, sino la parte más ensayística o la parte de antologías de los gustos estéticos de Idea, de los poetas que a ella la movieron. Ahora vamos a darle la bienvenida a otra poeta desde el departamento de San José, en esta ocasión, porque cuando hablamos ella siempre estaba en Cerro Largo. Laura Martínez Coronel, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Pablo? Bien, bien, bien. Usted sabía vivir en Melo, en Cerro Largo, que fue donde nos conocimos. Sí, solía vivir en la carretera, pero en realidad nací en Melo. Ajá. Y voy a ser de Melo eternamente.
Eso. Es una cuestión que no se puede evitar. Laura Inés Martínez Coronel, el año pasado tuvo una sorpresa, me imagino yo, muy gratificante, porque ella como poeta había editado 5 libros aquí en Uruguay, pero fue editado un libro en México, Sólida en el incendio. ¿Cómo fue esto, Laura? ¿Cómo fue Bueno, sí. esta maravilla, digamos? Sí, la verdad que no es muy común, Uh-huh. pero para que yo me convenciera que no era muy común, también me ha costado un tiempo. Cuando estaba ahí presentando Bandada de Dados, yo estaba en Montevideo, viajaba mucho, y bueno, y me conectó un editor de México que me estaba haciendo un seguimiento de obra hace 3 años. ¿Mira? Y me dijo que tenía interés en editarme, en una colección de poesía que, bueno, no éramos muchos, pero por ejemplo, había un representante de argentino que es Flavio Crescenzi, que es un poeta muy bueno. Uh-huh. Y bueno, y me dijo que como representante de acá, que a él le interesaba editarme. Evidentemente eso es una pegada muy importante porque vos sabés perfectamente lo que es el mercado editorial. Uh-huh. Es muy complejo. Y en este caso, Sólida en el incendio, no solo se publica en Sediento Ediciones, sino que la colección de poesía es muy ambiciosa. Dice, la colección de poesía se llama A Prueba del Tiempo. Sí. Es una colección de poesía de hoy, de ayer, sin adjetivos, obras que no han sido borradas por los años y las novedades que esperan pasar la prueba. Y sí, el proyecto es ambicioso, pero es una editorial que tiene las complicaciones de las editoriales independientes. A eso no escapo. Uh-huh. ¿Tá? Pero el hecho de que se haya interesado en mi trabajo para mí fue importante porque además en general a veces es increíble, pero en el lugar que vos vivís y estás trabajando de pronto durante muchos años sos bastante invisible. Uh-huh. Y de pronto alguien te ve en otra parte. Que no es porque sea mejor, porque yo no tengo no adolezco de provincianismo, o sea, no es una cuestión de que sea mejor escribir en México, no, escribir No, bien pero vos estás hablando, digamos, de un fenómeno que se da en todas partes. Yo no sé si sea sí. más en Uruguay, pero aquel de que nadie es profeta en su No, tierra, sí, y de que es muy difícil ver lo que sea la poeta en la mujer que vemos todos los días pasar por acá y no sé qué. Y bueno, y sí, mucho más donde yo vivía, por ejemplo, que trabajé de niña en eso, pero como era la vecina de al lado, ¿viste? Claro. Es complicado ese tema. Uh-huh. Pero en este caso se trata, aparte de un bello libro editado en México, y esta Sólida en el incendio, pregunta, ¿es un libro nuevo o de alguna forma juntaste de otros para presentarte frente a México? No, es completamente nuevo, Uh-huh. porque mira, Bandada de Dados, yo lo hice, bueno, lo acomodamos ahí con Melba, son trabajos del 2011, Uh-huh. o sea, es un libro que nucleó, creo que los últimos trabajos que estaba haciendo yo en ese año. Y este libro, mandé un PDF en 3 días estando en Montevideo presentando el otro. Contaba con muy poco tiempo y entonces tomé los últimos trabajos. Para serte bien honesta, Uh-huh. yo entré a Facebook, por ejemplo, por difusión de obra, con todos los recelos que me inspiraba la red social. Uh-huh. Entonces tomé las últimas notas, las copié, armé un PDF y lo mandé. ¿Mira? Eso fue lo que hice, simplemente. Y te digo con toda honestidad, no tiene una sola corrección el libro, ni hecha por mí, ni hecha por nadie. Vos, Laura, siempre fuiste muy prolífica, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? O sea, En ese sentido, sí, por eso. Siempre estás produciendo de una forma... y en este caso, Sólida en el incendio, está como dividido por secciones, ¿no? De alguna forma hay una división acá. No, el trabajo que a mí me pareció interesante, el trabajo, porque es diferente a lo que yo estoy acostumbrada a ver acá. Uh-huh. Como que se ocuparon, bueno, quizás es el sistema, ¿no? ¿En qué sentido? Y no sé, porque por ejemplo, creo que en el Uruguay, porque viste que uno no está completamente seguro de nada nunca, no se va a la universidad para estudiar corrección editorial. Claro. Sí, sí. Y ahí hay egresados que son de la universidad que son correctores editoriales y que estudian cómo publicar la nueva poesía. Por ejemplo, las nuevas formas de leer poesía o las estructuras que mejoran al lector, la capacidad de que el lector, viste, el puente necesario ese que sea más amena la lectura, claro. o qué letra lleva, viste, no cualquier letra, o la conformación de los versos, no sé. O sea, eso lo hacen, es un trabajo que lo hacen. Y la verdad que queda un libro, viste, que es un libro que
si bien son todos iguales, porque claro, los libros de colección todos son iguales. Claro, claro, pero solamente cambia el título. Pero es muy elegante, ¿no? O sea, está Sí. jugado una cuestión muy sobria, estamos hablando de un libro blanco casi, bueno, blanco no sé si es el color exacto, ¿no? Un poco ahí medio como... medio cremita, ¿no? Cremita, sí. Y está jugado esa... No, y yo lo que veía es que cada tanto hay en otra letra como epígrafes, pero no son epígrafes porque bueno, es no, parte de porque tu son propia... hechos por mí también. Sí, Entonces es como que una cosa que yo no suelo utilizar de otras personas, porque como también tengo mucho de sacar frases, así que lo hago naturalmente, porque me fluye eso. ¿Y esos epígrafes son de poesías anteriores tuyas? No, ellos conforman una poesía en sí misma, porque son, viste, como esas cosas que yo escribo y después, bueno, van a Twitter o algo así. Y entonces ahí saqué alguna que otra medio arbitrariamente y fueron para ahí. Entonces, a ver si, Laura, te voy a pedir después que leas por lo menos un par de poemas para que sepamos de qué estamos hablando. Pero tu trabajo, digamos, tu producción, vos estás activa en lo que es redes sociales, en Twitter. ¿A vos te parece que de alguna forma ha influido en tu trabajo eso? Mira, no creo que haya influido en mi trabajo, pero sí influyó en la difusión de mi trabajo. O sea, no sé, quizás si te estoy contestando con corrección la pregunta. Sí. Mi trabajo siempre fue igual. Yo, por ejemplo, antes escribía a mano, después en una Olivetti Letera 32. Después trabajaba en un restaurante, en el restaurante de mi familia, y escribía en servilletas. Inclusive mi abuelo a veces se paraba detrás de mí y me decía, bueno, pará, no escribas más ahora. Porque me tenía que retar porque yo siempre estaba escribiendo mientras tenía que hacer la contabilidad, por ejemplo. Después, cuando fui también una empleada de la Intendencia, reguladora de trámites, escribía en el trabajo. O a veces salía y escribía un rato en la plaza antes de llegar a casa. O sea, eso de escribir continuamente fue siempre, fue eternamente en mi vida. Yo en el 91 tenía un promedio de unos 3.000 y algo de trabajos que fueron expuestos así como estaban escritos a máquina o a mano, en una exposición en la Casa del Poeta Latinoamericano, porque le llamó la atención la cantidad que también escribía. No quiere decir que la cantidad sea la calidad, porque yo no creo en eso. No, pero también importa que fluyan, yo creo. Claro, de alguna forma te hace también un poco al oído y a la mano. Yo trabajo mucho con la imagen, pero no es una cuestión que me lo propongo. Yo me considero una captadora de imágenes. Vos sabes bien que mi poesía es mucho con imágenes. Entonces es como que yo hago fotografías interiores de las cosas, como que las miro así y todo me provoca escribir, pero ha sido siempre. Y siempre parece algo como torrencial también. Bueno, ¿no? Sí. Muchas veces me han dicho como que soy torrencial. Y que yo digo que es un don, pero hay gente que me dice que no es un don, no sé qué. Pero lo cierto es que a mí no me cuesta. O sea que tengo que ser bien honesta en eso. Inclusive cuando Melba me presentó, Melba y Dina Díaz me presentaron el otro libro, ella les llamó la atención que no tuvieron que corregir nada, que les costaba sacar poemas. Al revés, el problema no era que había que ver cómo se armaba, sino el problema era sacar porque todo más o menos les parecía agradable. Sí, digamos, todos, parejo en el sentido de que todo parece una misma voz. Sí, es como la misma poesía en cierta forma, pero es todo vivencial. Yo me acuerdo porque ahora que hablabas de Idea de Vilariño, dale. Yo a veces la parafraseo un poco en una cosa que aunque no tenga nada que ver con la forma que yo escribo, no es cuestión de equiparar. Es que ella dijo una vez, yo escribo sobre vivencias. Contestó eso una vez. Claro. O sea, no es que tenía en realidad un mundo paralelo, un mundo muy inventado. Escribía sobre lo que vivía. Y a mí me parece, yo escribo sobre vivencias. A veces me dicen que soy una poeta hermética. Como le decían a Clarice Lispector, ¿hermética hasta cómo? ¿En qué sentido? ¿Y por qué? Quizás que el hermetismo venga un poco de una cuestión educativa del lector, porque en realidad yo lo que escribo es todo vivencial. Todos mis poemas están concretamente son experiencias de vida, o lo que he visto, o gente que he conocido. Pero hay muchas imágenes como que podían ser surrealistas. Yo no bueno, sé si pero viste que no están, no las busco, o sea, es una cuestión que te soy totalmente honesta, es una cosa que es totalmente, yo escribo un poema, no sé, es un detonante cualquiera y aquello fluye. Claro, es lo que les digo siempre, no crean que yo no tengo libro atrás, porque el editor de Sólida en el Incendio, que me parece una persona muy interesante en ese aspecto, él dice siempre, escribir se aprende leyendo. Y yo creo eso sinceramente, porque yo tengo mucho libro atrás, mucho cine, mucha música, yo creo que también, y mucha vida, yo creo que eso es fundamental, ¿viste? Porque tampoco es real que yo soy una poeta ahí que nunca leí nada, porque eso es falso.
No, pero digo, se nota ese tono de voz, ese torrente, digamos que es el mismo de, por ejemplo, ahora me acuerdo, tengo más presente, no sé por qué, en La piel de un relámpago, ¿no? Sí, en La piel de un relámpago, que era mi tercer libro, que sí, que yo creo que fue ahí cuando tú me conociste. Sí, sí, Sí. exactamente, ahí te conocí. Bueno, la poesía es eso, ¿no? Ujú, Es un relámpago, ujú. de alguna manera, un relámpago importante. En el caso de Idea, ya que estamos hablando, simplemente queda claro en el Diario de Juventud que ella estaba, yo soy la poesía, decía ella, y Sí, que incluso escribir está después, digamos, ¿no? Como que exactamente. ella, La poesía me dice, exacto, y estaba no es que centrada. uno va a escribir a Ujú, ver qué pasa. El lenguaje te manda. Está primero el lenguaje y la poesía, después venís vos. ujú, ujú. A mí yo siento eso, es la forma que tengo de escribir y de ser también, ¿no? Pues yo no sé si yo puedo dividirme. Yo Claro. soy lo que escribo. Ujú. Y digamos, el color azul que está bastante presente, o esta vez lo noté más presente. Mm. ¿Vos sos consciente de eso, no? Porque en un Bueno, yo momento te voy a dice el decir imperio realmente que yo no prohibido. soy consciente de Ajá, nada, lo que ujú, escribo en el sentido más correcto. de que te puedo de pronto explicar todos mis poemas como he hecho Ujú, algunas veces, ujú. lo que me da un poco de tristeza. O sea, porque viste que explicar un poema Claro, es no, medio no, triste. sí, 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 sí. Pero la verdad que eso de que si de pronto, sí, porque de pronto en algunos libros he utilizado algún color, o de pronto en otros otro color, porque es cierto, Ujú, como que las etapas de la vida tienen determinados colores y sonidos. ujú, Pero no es una cuestión que lo hagan de ninguna manera ujú. de forma consciente. O sea, vos no escribís, digamos, con... Bueno, eso es un misterio que tienen los poetas, que no se escribe con la razón, o se escribe Yo más allá del no, pero umbral de la razón, tampoco ¿no? tengo una poesía irreflexiva, Ujú, ujú, ¿viste? Porque yo tiendo también a que, yo pienso que la poesía es como aquello, sí, no puedo ser un adorno. Sí, entonces un poco te tiene que llevar a reflexión. Yo en este libro, por ejemplo, manejo, por ejemplo, algunos poemas como el poema que tenía Nibia Zapal-Zagaray, ujú. un poema a una amiga mía que era una asistente social muy comprometida. Yo que sé, hay algunas cosas que manejo, ¿viste? Ujú. No por eso dejo de utilizar la misma forma de escribir. Claro, es el mismo tono, pero se nota que es más, digamos, está anclado en vivencias muy claras, ¿no? Sí, no, y además que la poesía crece, porque el arte tiene etapas también, ¿no? Ujú, Hay arte niño, arte adolescente y arte adulto. ujú. Más allá de la edad que uno tiene, te quiero decir. Claro, sí, 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 Porque a sí. veces uno tiene mucha edad y sigue siendo una poesía adolescente, que no se universaliza. Seguís con el poema La novia y Ujú, esas cosas. ujú, ujú. Pero yo creo que después, el mundo está fuera de la ventana de tu casa y entonces como que se vuelve más grande, ¿no? El mundo y tu poesía también. Pienso, no sé. Muy bien. Laura Inés Martínez Coronel, Sólida en el incendio. Este libro obviamente no está acá disponible en Uruguay, pero de alguna forma teníamos que felicitarte. ¿Te animás a leer un Sí, poema? un Porque poema, porque los nos poemas queda... míos son medio largos, así que voy a leer uno y está, porque viste que si no No, voy pero a complicar la por cosa. ejemplo, uno que yo había Ah, señalado bueno, acá, a ver qué te parece dale. que decía algo de lo horizontal, en un pueblo horizontal. Ay, Ah, pero si no me decís. sí, te tengo que decir la palabra. Ah, sí. 23, lo extraño incomprensible. Ah, ese lo extraño, como se... Está en la 23, En la porque página 23. está fácil, porque estoy cerca. Está, ya está. Sí, porque además que trabajo también un poco, trabajo digo yo como si Ujú. fuera, como si realmente Sí, sí. trabajara mucho lo que escribo. Trabajo porque es un trabajo, Ujú. es lo que te digo. Pero estoy haciendo como un tipo de poesía que también tiene un poco a la prosa poética. Sí, 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 eso Yo noté. noto porque lo Sí, sí, veo sí, sí, nomás, sí, una sí, cuestión sí, sí. porque vos viste que el poeta es el primer lector, Ujú. al menos los que escribimos Claro, somos los primeros que nos leemos, yo qué sé. exacto. Lo extraño incomprensible. Amaneciendo en la población horizontal de la esperanza, en el espacial gastado viento de frontera que llueve, el tacto de la hojarasca con respiraciones vagas, todo el mundo con exclamaciones de nieve, grave ondulación de la simplicidad más grande. Llevándote cerca de mí en los aeropuertos con sienes, celebro poesía desnuda entre manantiales de fuego. Larva sagrada inunda la inmovilidad del cielo. He viajado por la noche y un estridente gritar de suavísimos cuchillos. Apenas desperté, construyendo sangre desde los ásperos dedos, tenía que escribir sobre un sobresalto. Abrí las páginas de todos los idiomas, polvo de bronce en el transcurso de los árboles, y un dolor angular sobre los quejidos lumbares de desolación proteica. Las piernas inválidas buscaban el humo, la tristeza cruel, la caricia infinita, el tiempo en las estaciones donde las rosas estallan, la red que se mece voraz como una diosa huraña, viviendo la agonía de su sombra. Todo lo aprendí esta noche en que viajé con pulpa de fruta desangrada,
el suplicio del vino con su miel hermanada, la errante enciclopedia que desgrana los ojos para explicar la muerte. En el útero de los navíos tu mordida imposible, algo convulsa, palabras entreabiertas, ventanas que descuidadamente se abrieran empapadas, sobre los cuerpos rotos a puñados de óxido, todo metálico, paladeé mi rostro, ese sabor incalificable que la lengua descubre. Las espinas antárticas o el juego combatiente, todo a la misma medida de lo extraño e incomprensible, el límite inseguro con una homogeneidad de primera piel. Me he paralizado, a trasluz veo paredes en mis propias entrañas. Tú eres solo un nombre que grita que me ama. Muy bien, Laura Inés Martínez Coronel, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. No, gracias a ti, Pablo. Bueno, a las órdenes. Un abrazo. Un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ahora le vamos a dar la bienvenida a Eber Raviolo, crítico y editor de Banda Oriental. ¿Cómo andás, Eber? Bien, muy bien. ¿Ustedes bien? Bien, bien, Eber. Estamos aquí conversando en una semana dedicada a Idea Vilariño con el motivo de la edición, de la publicación del Diario de Juventud de Idea Vilariño, que es la primera entrega de los diarios. Eso es. Y Eber, yo pensé en conversar con vos porque Idea estuvo vinculada o tuvo bastante trato editorial con Banda Oriental, con ediciones de Banda Oriental, con un costado que no siempre es el más frecuentado. Digo, Idea Vilariño sobre todo era una gran poeta, pero tenía un costado ¿Hola? Sí, decime, porque yo veo aquí que hay varios libros. El primero, sí, obviamente... Nosotros en realidad el libro poético de Idea Vilariño publicamos dos en realidad, ¿no? Ajá. Pobre Mundo, en el año 1966, y después publicamos un libro con sus canciones, con los textos de sus canciones, ya por 1993. El grueso de la poesía de Idea fue publicada primeramente por la revista Número, después por Arca y después por Calicanto, ¿no? Pero sin embargo siempre mantuvimos una relación muy cordial con ella, muy afectuosa, ¿no? Indudablemente por motivos generacionales está más vinculada, ¿no? a la gente de Arca de aquella época, y eso explica en buena medida esa preferencia, vamos a decir así. Pero nosotros, como vos decías, publicamos una serie de títulos de ella no estrictamente poéticos, ¿no? Aunque siempre relacionados sí con la poesía, ¿no? El primer libro es Nuevo Sol Partido y otros poemas de Humberto Megues. Sí, por ejemplo, la edición que sacamos de Nuevo Sol Partido Humberto Megues es una edición realizada y prologada por Idea, ¿no? Lo mismo ocurre con la edición de los poemas de Los Nocturnos y otros poemas de Juan Parra del Riego, ¿no? Sacamos incluso, me olvidaba cuando hablaba de libro de poesía, que lo que sacamos sí fue en la colección Soy Espectacular una muy breve antología personal de Idea, ¿no? Que tiene justamente ese interés, ¿no? Que fue una selección muy estricta, ¿no? Por la brevedad de los tomitos que es de la colección, realizada por la misma Idea, ¿no? Sabés que yo en su momento, Idea, el único contacto que tuve fue una vez que la llamé por teléfono cuando Sopa de Letras íbamos a encarar una semana dedicada a Humberto Megues, y dije, voy a llamarla, a ver, porque siempre tenía la impresión, la imagen. Sí, ella tuvo un estrecho contacto con ese poeta malogrado, gran poeta malogrado, ¿no? Y si existe hoy Humberto Megues a la consideración nuestra es en muy buena medida, casi en total medida, por la dedicación que tuvo Idea para publicar su poesía y difundirla, ¿no? Y estamos hablando de Idea como alguien que era muy rigurosa para criticar, digamos, o para evaluar la poesía ajena. En este caso, Humberto Megues, un poeta que murió muy joven, de Paysandú, y sin embargo, ella se movió. Yo incluso llegué a hablar con Carlos Brandi, que fue el que le facilitó, digamos, los manuscritos mecanografiados, y fue ella la que se movió para publicarlo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Y luego se movió también porque ella sacó una primera edición, que no me acuerdo ahora si tenía sello editorial,
pero después sacó una edición ampliada que fue la que publicamos nosotros, en el año 1965. Sí, sí, En sí, realidad, yo lo tengo acá en el era una joven editorial, Banda Oriental, en ese momento, tenía 4 años nomás. Ah, mirá. Y bueno, en el 66, al año siguiente, Pobre Mundo, poesía de Idea Vilariño. Enseguida, en el siguiente Pobre Mundo, sí. Después sacamos una traducción de Hamlet de Shakespeare. Ella fue una importante traductora también, ¿no? De Shakespeare mismo sacó, creo que 5 o 6 de sus dramas. Nosotros publicamos la traducción de Hamlet, ¿no? Sí, con traducción, prólogo y notas de Idea Sí, Vilariño. traducción, pero en notas. Publicamos también En 1974 su Hamlet. traducción de La Tierra Purpúrea de Guillermo Enrique Jackson, ¿no? ¿Ah, sí? Un prólogo de Rubén Cotelo. Ajá. Es un libro que hasta hoy se sigue vendiendo todos los años de una manera muy apreciable. Pero yo te pienso, Ever, que ese costado de traductora de ella, traducción, prólogos, notas, no es tan no es tan leído, y yo no sé si es fácil acceder, digamos, por ejemplo a Hamlet, tradujo también a Macbeth, a otros. Sí, a sus traducciones de Shakespeare no sé realmente. La nuestra está agotada hace mucho tiempo, ¿no? Se dio un hecho curioso, ¿no? Nosotros la publicamos en una colección que teníamos en esa época de textos para liceos preparatorios, que después, como se dice, la discontinuamos cuando se produjo el auge de la fotocopia, ¿no? Y de vender 1.000 o 1.500 ejemplares por año de algunos títulos pasamos a vender 200, ¿no? El resultado fue que la colección desapareció. Pero te decía, esa colección que tuvo mucho éxito, sin embargo, el Hamlet no se vendió tanto. Yo pienso que por 2 razones, ¿no? Una, porque los profesores están acostumbrados a manejar la vieja traducción de Astrana Marín, ¿no? Y como la traducción de Idea, que era en verso en las partes que correspondían, ¿no? Evidentemente, en muchos pasajes difería bastante de la Astrana, ¿no? Y de alguna manera les estropeaba todo un trabajo de interpretación que habían realizado. Que ya lo tenían años, hecho. ¿no? Claro. Y aparte de eso, claro, de Shakespeare, las obras que se daban eran muy variadas, ¿no? No es como Cervantes, que se daba el Quijote, o Goethe, que se daba el primer Fausto, ¿no? Acá algunos daban Hamlet, otros Macbeth, otros Otero, otros Romeo y Julieta, ¿no? El Rey Lear. Y eso hizo que el libro no circulara tanto. Hace muchos años que está agotado, ¿no? Después sí salió una edición en técnica, creo que de Macbeth, acá en el Uruguay, y salió en varias ediciones en Buenos Aires. No recuerdo ahora exactamente qué obras traducidas por ella. Sí. No sé si esas ediciones porteñas podrán ser conseguibles hoy en día. Yo acá tengo que es Editorial Técnica del año 76. Sí, Editorial Técnica fue la que sacó Macbeth, ¿no? Macbeth, sí, en el 76, 77. Sí. Bueno, después Canciones del año 93. Esa nuestra, sí, se la publicamos nosotros. Son canciones con letra de Idea Vilariño. Sí, es decir, los textos que escribió Vilariño para ser musicalizados, ¿no? Sí. Entre ellos a Don José, por ejemplo, ¿no? No, a Don José no es de Idea. No, ¿cuál es? A Don José es de Rubén Lena. De Rubén Lena, ¿no? Música de Rubén Lena. Tiene varios, la verdad que no, en este pero momento tiene uno que ahora no me acuerdo. Memoria, sí, tiene uno de los olimareños que estoy algunos muy conocidos. Estoy errando, pero sí, ella dijo en su momento que ver todo el estadio cuando los olimareños volvieron. Sí, que se circuló muchísimo, sobre todo en la década del 60, era una de las canciones más difundidas, ¿no? Y en el mismo año 93 hay un libro de Banda Oriental que se dice El Balsecito Criollo, recopilación y selección de poema vilariño, sí, eso prólogo y idea vilariño. Fue el prólogo, ¿no? Un prólogo para un libro hecho por su hermana, Poema, que bueno, vos lo acabas de decir, fue una selección de letras de valses criollos, ¿no? Lo tengo acá justamente, El Balsecito Criollo, selección de poema vilariño, prólogo de idea vilariño, ¿no? Sí, con un prólogo informado como todo lo de ella, hecho por Idea, ¿no? Pues, también, vos lo mencionaste al pasar, fue notoria la dedicación que tuvo con respecto a las letras de tango, ¿no? En ese sentido siempre tuvo una gran importancia, ¿no? Al tango como hecho cultural y folclórico y representativo de la idiosincrasia de nuestro país y del Río de la Plata en general, ¿no? Sí, y como una especie también de
de otro camino para la poesía. El tango cantado, antología de prólogo de idea Vilariño, esto salió en Calicanto en el año 81. Sí. Era en ese sentido una especialista. Una cuestión, Ever, ¿cómo era el vínculo con Idea? ¿Vos te acordás cuando se acercó por primera vez, cuando la conociste? Bueno, sí, yo no tuve un vínculo demasiado fluido, ¿no? Con Idea, pero siempre, como te decía, muy cordial. La tratamos por la década del 60, ¿no? La traté por la década del 60 cuando publicamos esas obras que acabamos de mencionar, ¿no? Siempre un trato muy cordial, sin ningún tipo de problemas. Y sobre todo la traté más todavía en sus últimos años, ¿no? Cuando vivía en la calle Anzania, ahí a una cuadra o dos de Avenida Italia. Ahí fui varias veces por su casa, acompañado de Pablo Roca, que era gran amigo de ella. Y bueno, ahí la conocí un poco más. Era una mujer que en el trato personal era hasta tímida, te diría, pese a que si uno lee, por ejemplo, la página de su diario, podría pensar que no debe hacerlo tanto, pero la verdad que sí, que era muy austera, digamos, en su manera de vivir incluso, ¿no? Y de alguna manera dejaba para su poesía la expresión más viva de toda esa vida apasionada que tuvo, ¿no? Y sentimental, ¿no? Y en el caso de este digo, no sé, me llama la atención, de este libro que es una recopilación de poema vilariño. ¿Vos tuviste contacto con poema o era solo hablando con Idea? No, fundamentalmente fue a través de Idea, sí. Vi un par de veces a poema, sí, pero nunca tuve un trato intenso con poema. Después otro de los libros que tiene que ver con las preferencias o las afinidades de ella, no sé si afinidades, porque en realidad en el diario de Juventud ya menciona a Parra del Riego. Sí, también fue un fenómeno medio parecido a lo que ocurrió con Megues, ¿no? Aunque Parra del Riego, por supuesto, siempre ya tenía una fama, ¿no? Cuando ella se interesó por él. Pero de alguna manera lo impuso también, porque durante mucho tiempo Parra del Riego fue conocido prácticamente por su el famoso polirritmo dedicado a Gradín, al famoso jugador de fútbol Isabelino Gradín, negro de la década del 20, ¿no? Que por supuesto además es un gran poema, ¿no? Pero que no es lo único que escribió Parra del Riego y que tiene otras cosas igualmente valiosas. Ella se preocupó por publicar justamente la totalidad de la obra de Parra del Riego, que es breve también porque también murió joven, ¿no? Y bueno, y insistió con ello y realizó varias ediciones y una de ellas la realizó con nosotros. Ah, o sea que ya había realizado antes, porque esta es del 98, ya Idea tiene... Ya había ediciones anteriores, claro. Sí. Ever Raviolo, si me aguardás un minuto, vamos a una pausa y seguimos después conversando sobre Idea Vilariño. Aquí estamos con el crítico y editor Ever Raviolo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Radio Uruguay te acompaña también en la madrugada. De 0 a 6, una oportunidad para ponerte al día con lo más destacado de la jornada anterior. Radio Uruguay. 24 horas con otro aire. El oro del Rin de Richard Wagner. El sábado 6 de abril, a partir de la hora 14, transmitiremos directamente desde el Metropolitan de Nueva York, El oro del Rin. Dirigirá el maestro Fabio Luisi y el elenco estará integrado con la soprano Wendy Ryan Harmer en el rol de Freya, Stephanie Blight, mezzo, será Fricka, Erda, la mezzo Meredith Arwody, todas estadounidenses. El tenor eslovaco Stefan Margita interpretará a Lodge, Mime será el tenor alemán Gerhard Siegel, Wotan el bajo barítono estadounidense Eric Owens y Fasolt el bajo alemán Franz Josef Selig. Reiteramos que la transmisión comenzará a la hora 14. Estas emisiones se realizan a través de nuestras emisoras: Clásica 650 AM, Babel 97.1 con su repetidora en Maldonado 100.9 y por internet www.radioclásica.com.uy. Apoya Sodre, Iniciativa Cultural Revista Sinfónica. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre.
edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta, cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto y 103.5 FM en Paysandú. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a la máquina de pensar @adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el crítico y editor Eber Raviolo de Banda Oriental, de Ediciones de Banda Oriental, en torno, bueno, a estos libros que de alguna forma dirigió, confeccionó Idea Vilariño y que no tienen que ver con su poesía, sino con el otro costado que quizás en un sentido muy amplio tendríamos que hablar de crítica literaria, ¿no? Porque la edición de alguna forma es un ejercicio de la crítica literaria. Claro que sí, sí, sí. Sí, además ella hizo estudios, ¿no?, de crítica literaria. También, sobre todo, se preocupó mucho por el tema de la métrica, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que se titula Grupos simétricos en la poesía de Antonio Machado, otro La rima en el Rey sí, otro Grupo simétrico en poesía. Le preocupó mucho ese tema que hoy puede parecer tan demodado, el camino por el que ha agarrado la poesía moderna, ¿no? Claro. Que en realidad nunca... Idea, aunque hizo una poesía en verso libre, nunca llegó a esos extremos en que se ha llegado hoy, ¿no? Su poesía siempre tiene por lo menos un sentido casi innato del ritmo, ¿no? Y aunque no cultivó en general formas clásicas, ¿no? De alguna manera entronca con toda una tradición poética española, ¿no? Más allá de todo su carácter moderno que posee al mismo tiempo, ¿no? Sí, eso lo conversamos esta semana con Silvia Lago, y ella decía que por ejemplo, Llanó, poemas célebres que parecían de verso libre, ¿no?, de verso muy breve, sí. Ella decía que no, que ahí hay toda una sonoridad que está medida perfectamente. Hay un gran sentido, ¿no?, del ritmo, de la eufonía, ¿no?, de la musicalidad de la poesía. No es, por cierto, en ningún momento poesía coloquial, ¿no?, como se dice hoy. Ah, correcto. O conversacional. Sí. También decía Silvia Lago, que cuando ella fue profesora de humanidades en el año 85, que estuvo un tiempito más porque no anduvo, sí. Daba clases, precisamente eligió para empezar a dar clases todo el tema de los grupos simétricos en poesía, exacto, la sonoridad interna del lenguaje y de la poesía, y que no tenía ningún éxito, ¿no? No, porque eran temas un poco áridos, ¿no? Porque había que meterse mucho en una cantidad de aspectos complicados de la métrica y de las relaciones de un verso con otro, etcétera, ¿no? Sí, la estructura interna de un poema, sí. Que de última no es algo de modé ni es algo de antiguo, es algo que funciona ahora, ¿no? Eso uno te puede atraer un poema que está estructurado internamente precisamente por eso. Claro que sí. Sí, sí. Y hablando de esto, a mí me llamó mucho la atención que al año siguiente, año 99, Banda Oriental edita 2 libros con antología y prólogo de Idea Vilariño. Uno es Poesía y Correspondencia de Elmira Agustini, que eso está en el Diario Juventud, ya había una especie de fascinación. Sí, eso también es de la colección Socio Espectacular, sí. Ajá. Y enseguida Poesía de José Alonso y Trelles, el viejo Pancho. Sí, que fue una sorpresa, ¿no?, para todo el mundo, porque lo que menos pensarían es que iban a encontrarse a Idea haciendo una selección del viejo Pancho, ¿no? Pero eso nos fue ofrecido por ella, además no fue que nosotros se lo pidiéramos, ¿no? Fue ella la que ya lo tenía preparada, y viendo esas publicaciones que estábamos haciendo también en Socio Espectacular, nos ofreció, ¿no? En ese sentido era una persona muy culta, ¿no? Y no pensaba, por cierto, que la poesía acaba de nacer, ¿no? La poesía tiene siglos de tradición, ¿no? Y dentro de esa tradición entronca muy bien en toda esa tradición poética la poesía gauchesca, ¿no? Y ahí ella trató de elegir precisamente en un libro muy breve lo mejor que pudo producir ese autor tan singular que es el viejo Pancho, ¿no? ¿Y a vos qué te pareció el libro? Yo no lo leí ese libro. Y es un libro, bueno, a mí, como no tengo ningún prejuicio, ¿no?, contra la poesía gauchesca, ni tampoco contra el viejo Pancho, me pareció muy interesante, ¿no? La selección, en general, como toda selección, hay poemas que de pronto uno no hubiera puesto y hay algunos que hubiera puesto y no estaban, pero eso pasa absolutamente pasa en cualquier selección que se haga, ¿no? Sí, pasa pero siempre. creo que da un panorama en 60 páginas, un panorama muy completo de lo que fue esta especie de epígono de la gauchesca que fue Alonso y Trelles, ¿no? Sí, un personaje, hay un escritor que en algún momento vamos a tener que tratar acá en La Máquina de Pensar, porque es muy... Tiene algunos poemas, para mí los poemas
2 o 3 de los poemas más lindos, más hermosos de Pedro Pancho, son justamente los que cantó Gardel, ¿no? Y creo que los musicalizó, creo que con música de Gardel, además, ¿no? Que no sé si lo tenés en la memoria, yo no me acuerdo de los títulos ahora. Yo la verdad que no lo tengo, pero es alguien que sorprende porque es alguien nacido en Galicia y que sin embargo de alguna forma se especializó en como la poesía muchos gauchesca. inmigrantes se criollizó rápidamente y se convirtió en un criollo tan genuino como cualquier otro, ¿no? Como el que más. Y esto habla también de la amplitud del registro de la estética de Idea Vilariño, porque siempre se la asocia a ella con una poesía muy moderna, por decir algo. Ella en el Diario de Juventud está obviamente leyendo a muchos escritores que estaban que eran referencia en ese momento, ¿no? Estamos hablando de los años 40, Román Roland, Rainer Maria Rilke, en fin, una serie de escritores que estaban ahí en el candelero, y ella después como que se despega de todo digamos, aire que tiene un aire medio decimonónico, ¿no? Sí, pero aún siendo muy moderna, tampoco llega a extremos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, su poesía siempre muy diáfana, ¿no? No cultiva casi nunca o nunca, tal vez una poesía hermética, vamos a decir así, ¿no? Tampoco, como te decía, llega a los extremos de coloquialismo que hoy se cultivan, ¿no? Es decir, mantuvo un contacto con las raíces, digamos, en todo momento, ¿no? Y hay una vocación también, ahora te estoy escuchando, pienso, de cierto clasicismo en este sentido. No hay en su poesía referencias a cosas que podían ser, yo que sé, de hace décadas anteriores. ¿Me explico? Referencias muy coloquiales o muy que tienen que ver con el tiempo, sino que... es una poesía muy intimista en general, no salvo algunos de esos poemas en los que irrumpe el tema social y político. Después ese es casi otro diario, diríamos, en algún sentido, su poesía, ¿no? Porque está toda referida, sobre todo los poemas de amor, que fue el libro suyo que tuvo más éxito, ¿no? Que hasta que se empezó a publicar la obra completa debe haber tenido 10 o 12 ediciones, ¿no? Lo cual en un poeta en este país es todo un acontecimiento, ¿no? En ese sentido, y por eso siempre se la vinculaba, digamos, se la emparentaba con, y por eso capaz que está esa idea que vos estás siempre aclarando, que no era poesía coloquial, se la emparentaba con Benedetti, digamos. Eso nacieron el mismo año, con un mes de diferencia, murieron el mismo año, con un mes de diferencia, y siempre estuvieron muy cercanos en esa, digamos, de darle un nuevo aire a la poesía uruguaya. Sí, pero la poesía de Idea siempre fue mucho más confesional, digamos, ¿no? Más personal, más con un mundo, si se quiere, más reducido desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? Pero de una enorme intensidad, ¿no? En todo lo que decía. Bueno, eso está también en los diarios, ¿no? O sea, en los diarios lo que está es eso. Yo te confieso que estos ya lo tengo el libro, pero no he tenido tiempo más que de hojearlo hasta ahora, ¿no? Sí, tiene momentos impresionantes, la verdad, sobre todo de mucha valentía en cuanto a que pinta y se pinta a sí misma casi sin maquillaje, ¿no? O sea, no tengo duda. Es algo directo. Así lo empezás a ojear nomás y enseguida ves eso. Sí. Bueno, Eber Raviolo, te doy las gracias por estar acá. Bueno, por favor, gracias por llamarme y siempre las órdenes. Bueno, muy bien. Te mando un abrazo, amigos. Se termina La Máquina de Pensar. En el día de hoy se termina la semana dedicada a Idea Vilariño, al Diario de Juventud de Idea Vilariño. El lunes continuaremos aquí por Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy bien.